A continuación, el grupo número 2, sección B, de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala presentará la Norma Internacional de Información Financiera NIF 10, Estados Financieros Consolidados, la cual entró en vigencia en mayo del 2011. NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Para definir mejor la palabra consolidación, en términos financieros significa la agrupación de estados financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes una de la otra. Conociendo a profundidad esta definición nos ayudará a comprender mejor más adelante la norma. Finalidad. Esta NIF contiene las pautas para determinar si una entidad matriz o controladora, que es una entidad que controla una o más entidades, tiene control sobre una que es subsidiaria, y subsidiaria es una entidad que está controlada por otra entidad. Así como también determinar si existe control y cómo se preparan los estados financieros consolidados. Es parte de la finalidad. El objetivo es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para el cumplimiento de dicho objetivo se requieren de 5 literales importantes, las cuales son: A. Requiere que la controladora presente estados financieros que estén consolidados. B. Define el control y luego lo establece como base de consolidación. C. Establece la forma para aplicar el principio de control. D. Establece los requerimientos contables para llevar a cabo la preparación de los estados financieros consolidados. Y E. Define una entidad de inversión y establece excepciones de consolidación que apliquen a la misma. El alcance de la norma permite que toda aquella entidad que es controladora presente estados financieros consolidados. Una controladora no necesitará presentar estados financieros consolidados solo si cumple con las siguientes condiciones. A. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad. B. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público. C. No se registra sus estados financieros en una comisión de valores. Y D. Su controladora final o intermedia elabora estados financieros consolidados para uso público. Así también esta norma no aplica para los planes de beneficio post-empleo, pues estas se alcanzan en la NIC 19, beneficios a empleados. Así también hace mención que una controladora que es entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados. Para llevar a cabo el proceso de consolidación se requieren de algunos pasos. El primero es la determinación del control. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a esos rendimientos variables que proceden de la implicación en la participación y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esta, es decir, cuánta capacidad tiene sobre la toma de decisiones de la participada. Un inversor controla una participada sí y solo sí. Este reúne todos los siguientes elementos. A. Poder sobre la entidad participada. B. Exposición o derecho a rendimientos variables que procedan de la implicación en la participada. Y C. Capacidad de utilizar su poder para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Esto se puede llevar más a profundidad al realizar una determinación sobre el propósito y diseño de la participada, así como también evaluar las actividades más relevantes para la forma o toma de decisiones y también concluir si el inversor tiene la capacidad de utilizar su poder sobre aquellos rendimientos más oportunos de la participada. Por ello, un inversor controla una participada si y solo si tiene todos los elementos siguientes: el poder, los procedimientos y la vinculación entre poder y rendimiento. Para tener poder es necesario que el inversor posea derechos que le proporcionen la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada y la forma en que se toman decisiones sobre dichas actividades, así como también
los derechos que tiene el inversor y las otras partes en relación con la participada. Estos son ejemplos de actividades que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser relevantes, pero no se limitan a venta y compra de bienes o servicios. Gestión de activos financieros durante su vida, incluyendo cuando hay incumplimiento. Selección, adquisición o disposición de activos. Investigación y desarrollo de nuevos productos o procesos. Y determinación de una estructura de financiación u obtención de financiamiento. La norma nos da un ejemplo donde dos inversores crean una participada para desarrollar y comercializar un producto médico, donde el inversor 1 es responsable de desarrollar y obtener la aprobación del producto por parte del organismo regulador. Una vez ha sido aprobado el producto, el inversor 2 lo fabricará y comercializará. El inversor 1 tendrá la capacidad unilateral de tomar todas las decisiones relativas al desarrollo y obtener la aprobación del regulador. El inversor 2 de tomar todas las decisiones sobre la fabricación y comercialización del producto. Si nos damos cuenta, ambas son actividades relevantes. Cada inversor necesita determinar si es capaz de dirigir las actividades que afectan de forma más significativa a los rendimientos de la participada. Para determinar qué inversor tiene poder, los inversores deberán considerar el propósito y diseño de la participada, los factores que determinan el margen de ganancia, ingresos de actividades ordinarias y valor de la participada, así como también el valor del producto médico, el efecto sobre los rendimientos de la participada de la autoridad para tomar decisiones de cada inversor, y la exposición de los inversores a la variabilidad de los rendimientos. En este ejemplo concreto, los inversores necesitarán considerar también la incertidumbre y el esfuerzo que requiere la obtención de la aprobación del regulador, considerando que el inversor logre con éxito el desarrollo y obtención de la aprobación del regulador de productos médicos y que el inversor controla el producto médico una vez se ha superado la fase de desarrollo. Derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada, entre los cuales tenemos derechos en forma de derechos de voto, derecho a nombrar, reasignar o cesar a miembros del personal clave de la gerencia de una participada que tengan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Derecho a nombrar o cesar a otra entidad que dirija las actividades relevantes. Derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor o vetar cualquier cambio en esta y otros derechos. La compañía controladora obtiene la capacidad de dirigir las acciones de la compañía subsidiaria, no únicamente a través de poseer la mayoría de acciones, que es lo común, ya que la norma indica que este poder puede surgir a partir de controlar la mayoría de ejecutivos que se encuentran en alta gerencia, ya sea colocándolos o retirándolos de sus posiciones, o bien a través de acuerdos o contratos con otros accionistas. Para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho. Un ejemplo que nos da la norma es sobre un inversor que es parte de un contrato a término para adquirir la mayoría de las acciones de la participada, sin otros derechos relacionados con esta. La fecha de liquidación del contrato a término es dentro de 6 meses. El inversor no tiene la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes. Los accionistas existentes tienen la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes porque pueden cambiar las políticas existentes sobre dichas actividades antes de que se liquide el contrato a término. Los derechos sustantivos ejercitables por otras partes
pueden impedir a un inversor controlar la participada con la que se relacionan estos derechos. Una franquicia es una forma de negocio en el que una persona o empresa, que es el franquiciador, cede a otra, que sería el franquiciado, el derecho de explotación de su sistema de negocio a cambio de una contraprestación económica. Es necesario distinguir entre tener la capacidad presente de tomar decisiones que afecten significativamente a los rendimientos de la franquiciada y tener la capacidad de tomar decisiones que protejan la marca de franquicia. Cuanto más bajo sea el nivel de apoyo financiero proporcionado por el franquiciador y más baja sea la exposición del franquiciador a la variabilidad de los rendimientos de la franquiciada, mayor será la probabilidad de que el franquiciador tenga únicamente derechos protectores. Derechos de voto. Un inversor tiene la capacidad presente a través de los derechos de voto o similares para dirigir las actividades relevantes. Entre ellos tenemos poder con una mayoría de derechos de voto. Un inversor tiene este poder a. Si las actividades relevantes son dirigidas por el voto del tenedor de la mayoría de los derechos de voto. B. Una de la mayoría de los miembros del órgano de gobierno que dirige las actividades relevantes se nombran por el voto del tenedor de la mayoría de los derechos de voto. Mayoría de los derechos de voto, pero no de poder. Para que un inversor tenga poder de los derechos de voto del inversor deben ser sustantivos. Poder sin una mayoría de derechos de voto. Un inversor puede tener poder a través de acuerdo contractual entre el inversor y otros tenedores de voto. También por los derechos de voto potenciales. Acuerdo contractual con otros tenedores de voto. Este puede otorgar al inversor el derecho de ejercer derechos de voto suficientes para darle el poder. Derechos del voto del inversor. Cuando el inversor tiene la capacidad factible de dirigir actividades, un inversor con menos de la mayoría de los derechos de voto tiene derecho de otorgarle poder. Por ejemplo, el inversor A mantiene el 45% de los derechos de voto de una participada. Otros dos inversores mantienen cada uno el 26% de los derechos de voto de esta. El resto de los derechos de voto los mantiene otros 3 accionistas, cada uno con 1%. No existen otros acuerdos que afecten a la toma de decisiones. En este caso, la dimensión de la participación de voto del inversor A y su tamaño relativo con respecto a los otros 2 accionistas son suficientes para concluir que el inversor A no tiene poder. Únicamente necesitaría cooperar los otros 2 accionistas para ser capaces de impedir que el inversor A dirigiera las actividades relevantes de la participada. Derechos de voto potenciales. Son derechos a obtener derechos de voto de una participada, tales como los que surgen de instrumentos u opciones convertibles incluyendo contratos. Exposición o derechos a rendimientos variables de la participada. Los rendimientos variables pueden ser solo positivos, solo negativos o tanto positivos como negativos. Entre ellos incluimos ejemplos de rendimientos los siguientes: dividendos, entre los cuales están intereses de títulos de deuda emitidos por una participada. Remuneración por administrar los activos o pasivos de una participada. También rendimientos que no están disponibles para otros tenedores de participaciones, entre los cuales están el ahorro de costos y las fuentes de productos escasos. Rendimientos. Un inversor tiene derecho a rendimientos variables cuando los rendimientos del inversor tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Estos pueden ser solo positivos
solo negativos o ambos, positivos y negativos. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones de una participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Por ello, un inversor con derechos de toma de decisiones determinará si es un principal o un agente. Un agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes. Estamos hablando del principal o principales. Según la normativa, un inversor que es un agente no controla una participada cuando ejerce derechos de toma de decisiones que le han sido delegados. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará los estados financieros consolidados mediante los siguientes procedimientos. Primero, combinarán partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y flujos de efectivo de la controladora con los de las subsidiarias. Segundo, compensarán el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. Tercero, eliminarán en su totalidad los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo intragrupo relacionados con transacciones entre las entidades del grupo. El impuesto a las ganancias se aplicará a las diferencias temporarias que surjan como consecuencia de la eliminación de las ganancias y pérdidas derivadas de las transacciones intragrupo. Para esto aplicará políticas contables uniformes, y si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes, se realizarán los ajustes adecuados en los estados financieros de los miembros del grupo al elaborar los estados financieros consolidados, para asegurar la conformidad de las políticas contables del grupo. Medición. Se incluirán los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados, desde la fecha en que se obtenga el control hasta la fecha en que dicho control se pierda sobre la subsidiaria. Fecha de presentación. Los estados financieros, tanto de la controladora como los de la subsidiaria, que se utilicen para la consolidación, deberán estar elaborados a la misma fecha de presentación. Si no fuera así, la subsidiaria presentaría información adicional a la misma fecha, a menos que fuera impracticable hacerlo. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado o situación financiera consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de las controladoras. Pérdida de control. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, dará en baja en cuentas los activos y pasivos de la subsidiaria por su importe en libros en la fecha en que se perdió el control y el importe en libros de todas las participaciones no controladoras en la anterior subsidiaria en la fecha en que se pierda el control. Reconocerá el valor razonable de la contraprestación recibida, si la hubiera, por la transacción, suceso o circunstancia que diera lugar a la pérdida de control. Cuando la transacción, suceso o circunstancia que dé lugar a la pérdida de control conlleve una distribución de acciones
de la subsidiaria a los propietarios. La inversión conservada en la que anteriormente fue subsidiaria por su valor razonable en la fecha en que se pierda el control. Reclasificará el resultado del periodo o transferirá directamente a ganancias acumuladas si se requiere por otras NIF los importes reconocidos en otro resultado y reconocerá toda diferencia resultante como ganancia o pérdida en el resultado del periodo atribuible a la controladora. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar acerca de la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que a. Obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. B. Se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación de capital, ingresos de inversiones o ambas. C. Mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Entre las características principales que define la norma que debe tener una entidad que estamos hablando, si es una entidad de inversión, dice que tiene que tener más de una inversión y debe tener más de un inversor. Entre los elementos principales que define la norma para determinar si es una entidad de inversión, encontramos el propósito de negocio. La definición de una entidad de inversión requiere que el propósito de la entidad sea invertir únicamente para apreciación de capital o ingresos de inversiones. Otra característica principal es la estrategia de salida. Los planes de inversión de una entidad también proporcionan evidencia de su propósito de negocio. Una característica que diferencia una entidad de inversión de otras entidades es que la primera no prevé mantener sus inversiones de forma indefinida. Las mantiene por un periodo limitado, puesto que las inversiones en patrimonio y las inversiones en actividades no financieras tienen el potencial de mantenerse de forma indefinida. Una entidad de inversión tendrá una estrategia de salida que documente la forma en que prevé realizar la apreciación del capital de prácticamente todas sus inversiones en patrimonio y inversiones de activos no financieros. Otro elemento importante que señala la norma es la medición del valor razonable. Un elemento esencial en la definición de una entidad de inversión es que se mida y evalúe el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable, porque el uso del valor razonable da lugar a información más relevante que, por ejemplo, la consolidación de sus subsidiarias o la utilización del método de participación para sus participaciones en asociadas o negocios conjuntos. Inversión, excepción a la consolidación. Párrafo 31. Excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, la entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable y con cambios en resultados de acuerdo a la NIF 9. Párrafo 32. Sin prejuicio del requerimiento del párrafo 31, si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con actividades de inversión de la entidad de inversión, véase los párrafos B85C a B85E, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo a los párrafos 19 y 26 de esta NIF y aplicará los requerimientos de la NIF 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Esto se refiere a que una entidad de inversión puede prestar servicios relacionados con inversiones a terceros, por ejemplo, servicios de asesoramiento de inversiones, gestión de inversiones, apoyo a la inversión y servicios administrativos, ya sea directamente o a través de una subsidiaria a terceros, así como a sus inversores. Incluso si esas actividades son sustanciales para la entidad, siempre que la entidad continúe cumpliendo con la definición de una entidad de inversión. Gracias por su atención.